Muchas gracias por estar acá y por acompañar por segunda vez hoy a Julio Fernando San Martín en uno de sus tantos libros. Ya vamos a conversar un poquito acerca de eso, de lo prolífico que es. Y por supuesto, empezar a trabajar o a recordar a Víctor Jara. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Víctor Jara, no? Muchísimo. ¿Y cuánto se ha escrito de Víctor Jara? Harto también. Harto también. Pero este libro tiene algunas particularidades. Ahora, como yo soy re malo para improvisar, en esta oportunidad traje algo escrito, así que no se preocupe, señor, no me voy a equivocar. Permiso, debo decir que acá el colega pertenece a Marciano Ediciones, es escritor y además miembro y pertenece a la directiva de la Sociedad de Escritores de Chile, así que por favor un aplauso para mi colega. Ahora, si se me voy a hacer yo, soy el ayudante, ustedes ven. Dale. Y esto parte así. Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza. Uno de los tantos méritos que tiene este libro, así era Víctor Jara, de Julio Fernando San Martín, es que se construyó en base a testimonios que el mismo autor fue recopilando de diferentes fuentes, los que incluyeron comentarios de primera mano de varias personalidades del quehacer cultural chileno, del teatro, la música, la danza, del folclore. Porque Víctor Jara Martínez era multifacético, espontáneo, muy creativo. Su figura impactó a muchas personas quienes lo recuerdan con cariño y admiración. Es sabido que este libro pasa a englosar un gran cúmulo de obras dedicadas al eterno Víctor Jara. Eterno, porque si hay una cosa que no logró la dictadura con su brutal asesinato, fue dejarlo en el olvido. Al contrario, lo dejaron como una imagen indeleble en la memoria del mundo entero. Sí, señoras y señores, en la tierra entera se interpretan sus canciones, sus melodías acompañan distintas lenguas y estilos, ya sea desde un sinfónico en un escenario en Suiza hasta una explanada en Japón, donde muchos jóvenes cantaron el derecho de vivir en paz en clave de ska. Desde un piano pop de Fito Páez hasta la furiosa guitarra de Tom Morello. Y así, mucho más. Si hasta un asteroide lleva su nombre, y eso no es un reconocimiento que se le dé a cualquiera. ¿Cuánta gente tiene un asteroide rondando en el universo que se llame como él? En este caso, Víctor Jara. Pero volviendo al libro, claramente es una obra necesaria y entretenida. Acá podemos enterarnos de los aspectos muy humanos de este gran artista chileno, de este verdadero ícono de la cultura popular. Nos enteramos, por ejemplo, y esto yo escuché que lo dijiste recién en la presentación anterior, de su debut oficial como cantante. Ya no es alerta de spoilers porque ya lo dijiste. Pero qué importa si en el libro encontrarán muchos otros datos interesantísimos. Y esto, como lo decía Julio, ocurrió durante una gira en Moscú junto al grupo Concumenia Margot Loyola, y fue porque la vocalista de la agrupación, la Silvia Urbina, estaba disfónica. Entonces a la maestra Margot se le ocurrió que quién mejor podría reemplazarla sino Víctor Jara. Así comenzó de manera oficial, como dije, claro, porque extraoficialmente el joven Víctor desde cabro chico le pegaba el canturreo. Desde ahí comenzó el viaje y el ven, ven conmigo ven, que vamos por ancho camino, con una guitarra a cuesta, inseparable, atrevida, viajando por acordes inusuales para el folclore. Acá otra cosa que no podemos olvidar, el afán de experimentar que tenía Víctor Jara mezclando estilos, acordes y sonoridades. En El hombre es un creador de la población, ocupa de pañito con papel para llevar la línea melódica. En Abre la ventana o El derecho de vivir en paz, se atreve a tocar con esos pelucones hippies de los blogs, por solo citar un par de ejemplos. Ahora, quiero comentar algo sobre la ópera. Sobre Julio Fernando San Martín. Porteño, periodista de cultura y espectáculos, escritor, locutor, poeta, jurado en festivales y un largo etcétera que incluye, por cierto, bailarín de cueca. Este incansable amigo siempre me sorprende con su enorme capacidad de escribir, de un lado a otro buscando información para completar distintos y numerosos libros en los que trabaja simultáneamente.
Sé que en tu malvada cabeza tienes muchos otros títulos que vas a entregar, por lo que les auguro que nos toparemos con él en varias otras ocasiones. No me queda más que decir que vayan al stand de Trébol Ediciones y adquieran el libro, que lo lean, que lo disfruten, que lo abran como una ventana y dejen que el sol de Víctor Jara alumbre por todos los rincones de su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, qué hermoso. Debo decir que el puente entre Víctor Jara y el periodista Julio Fernando San Martín fue precisamente la maestra del folclore Margot Loyola Palacios, ya que en 21 años de trabajo con ella siempre aparecía el tema Víctor Jara. Y cuando íbamos para allá y andábamos para acá, ¡ay, qué Víctor! Y también, y de repente Víctor, dijo, maestra, cuénteme de Víctor. Es así como hace un poco rato atrás, la colección que hice de 4 libros Margot Loyola, uno de los libros se llama precisamente Margot y Víctor Jara. Violeta es otro libro mío, me confundo. Entonces, fue qué mejor que ella que le contara de primera fuente lo que ocurría con Víctor. Ya fallecida la gran maestra Premio Nacional de Arte Musical en 1994, había dejado yo a Víctor de lado, porque tal como dice mi compañero Miguel, he creado, ya tengo creo 21 libros, entonces, y por eso ahí salen 2 y están escribiendo otro, se está escribiendo otro, entonces lo había dejado de lado. Entonces el bendito culpable que me vuelve a encender la ampolleta es el señor Camilo Leiva, que está acá al lado, que es músico, cantante, antropólogo, hacedor de adobes y ex alumno de la maestra Margot Loyola y Osvaldo Cáez, que gracias a él estoy sentado acá con este libro y gracias a la maestra Margot Loyola. Muchas gracias, Camilo. No me eche la culpa. Okay. Ahora bien, dicho esto, les cuento que este es un libro totalmente diferente a los que se han escrito sobre Víctor Jara, con el respeto que se merecen los demás colegas escritores. ¿Qué hace la diferencia? Y como soy periodista investigativo, cultural, me aboqué a la tarea de ir ciudad por ciudad, casa por casa, entrevistando a las personas que sí compartieron con Víctor Jara. Entonces este libro no habla solamente del artista, sino que lo baja a lo humano también. No a lo divino como está enaltecido, que se lo merece. Y entre lo humano y lo divino. Fue así como, por ejemplo, si quieren saber cuándo debutó Víctor, ya lo dijo Miguel, me lo cuenta Margot Primera Fuente, que fue en Moscú, septiembre 1961, porque andaban en gira con Cuncumán, y me lo cuenta Mariela Ferreira, que también andaba con ellos en la gira. Pero también quisieran saber, también entrevisté a Mariela Ferreira, que también quisieran saber qué pasó en la Peña de los Parras, cuando estaba Víctor. Entonces fui a la casa con Patricio Manso para tomarme cuenta hartas cosas sobre Víctor Jara en la Peña de los Parras, y también Carlos Necochea de los Curatas. Entonces los lectores también necesitaban saber el teatro, cómo era en el teatro. Entonces aquí a todos le pregunto además anécdotas, que insisto, lo bajan a lo humano, al Víctor. Entrevisto a la Delfina Guzmán, a Alberto Curapel, a la Mónica Carrasco, algunos lo conocen por la Venegas, pero la Mónica fue alumna de Víctor, y así, a Sonia Mena, una actriz antigua, la madre de Catalina Seguier, otra actriz en estos momentos. Si quería saber de como cuando era productor musical, están los Kila, están los Inti, y entonces empiezo por un capítulo que se llama Contexto por Nacimiento, porque aquí también derribo mitos, porque dentro de mis investigaciones, aquí está el certificado de nacimiento de Víctor, el cual dice que no nació cercano a Chile, sino que siempre fue capitalino, en Santiago de Chile. Es más, aquí dice que tal alumbramiento ocurre el día 28 de septiembre de 1932 en Santiago de Chile a las 5 de la tarde en su hogar, ubicado en calle Ramírez 72. Es atendido por la partera Aida Miranda, viuda de Lillo, hasta el apellido de la partera, de su esposo.
La inscripción oficial del recién nacido en el registro civil realizada personalmente por su madre ocurre 2 semanas después, que no ocurría en aquellos tiempos, se inscribía después, el 14 de octubre de 1932. Ella declara tener a la fecha 30 años y residir en calle Ramírez 72, al igual que su esposo. El bebé era bautizado ante el credo católico como Víctor Lidio Jara Martínez. Y un dato más interesante que entonces nos dice que no nació ahora en la llamada ahora región de Ñuble, ¿cierto? Cercano a Chile. Y avanzamos para contarles, por ejemplo, cuando él llega, pero ¿cómo entonces llegó a Santiago? Claro, porque a temprana edad se lo llevan al sur, que es diferente en la equivocación de las personas. Y luego vuelve en la adolescencia a Santiago. Y aquí, de hecho, le gustaba el fútbol, era de la Universidad de Chile, que es el clásico. A él era de la U, era fanático. Había estudiado en la Universidad de Chile, además, ¿cierto? Teatro, en la escuela de teatro. Ahí conoció a la maestra Margoliola, en la clase que hacía la maestra. Y ahí se hizo amigo de Nelson Villagra, un gran actor, que fue famoso por el Chacal de Nahueltoro. Y él sí venía también, él era oriundo de esa zona. Entonces, como siempre se juntaban, eran, como decía Gonzalo Rojas, del pobrerío, y pensaban que ambos eran de Chillán, oriundos de Chillán, pero era uno solo. Delfino Guzmán, perdón, Delfino Guzmán me contaba, hablando de orígenes de las canciones, que el cigarrito, que por algo lo puse ahí en la portada del libro, cuando salían del teatro, de hecho era tan humilde que muchas veces tuvo que dormir, pero no tenía donde dormir, en el camarín, ¿cierto? Eso se sabe. Y que tanto Nelson como Víctor recogían puchos para poder fumar. Y los pocos salos que tenían se iban a comer al Cerro Santa Lucía, porque no tenían dinero. Hablando del cigarrito, que no es de su autoría, lo dijo varias veces, inclusive en la prensa, sino que de un creador del sur de Chile. Y su primera grabación en el disco dice el título de cigarro. Y me voy a la anécdota de la Peña de los Parras. Patricio Mans me cuenta que cuando Víctor llega desde Londres, 66, becado 6 meses por la cónsul londinense, pero por teatro, dice, llegó, yo estaba a punto de subirme al escenario, que no era escenario, porque era una casa, no tenía tarima, cerca de 70 le pusieron una tarima, no había micrófono, porque era una pieza, una habitación, la Peña de los Parras, eran diferentes habitaciones nomás, una casona vieja, para que yo esté por lo tanto, era en los años 20 y tanto, la casona, arriba estaba la inscripción 20 y tanto, y me dice, estaba ahí, estaba con un vinito, me dice el pato, Patricio Mans, y llega de Londres a la Peña, me dice, Patito, tengo una canción que acabo de crearla cuando apenas me vine de Londres y quiero que la escuches, por favor. Porque en ese tiempo, dentro de los 5 que eran jóvenes, veinteañeros, el más ilustrado y el más reconocido musicalmente era precisamente Patricio Mans, porque hasta fin de año, de ese 65, recién graban el disco Ángel, Isabel, Rolando, pero el que tenía ya discos grabados, como Bandido, por ejemplo, era el Pato Mans. Entonces él se le consultaba al Pato Mans. Y a él le canta entonces Te recuerdo amando. Y Patricio Mans me dice, entonces Julio, yo soy la primera persona en el mundo que escuchó Te recuerdo amando. ¿Y cómo reaccionaste? Me dijo. Bueno, yo estaba con un tirito, me puse medio a llorar, dijo, medio sentimental, dice el Pato. Víctor le pregunta, pero si, o sea, le dice, si yo hubiera sabido que te ibas a ver así, no te la canto. Es que Víctor es hermosa. Y ya sabemos que es hermosa. Te recuerdo amando. Una anécdota de Delfino Guzmán, que cuenta acá, compañera de teatro de la Universidad de Chile. Dice, en algún momento
en esas cosas del descanso para comer algo, de repente ya estaba enamorado de la Joan Turner en esos momentos, después de Jara, y dice, Víctor de repente nos miramos con el negro, que era el actor Nelson Villagra, Chacalena por Toro, y nos enojamos con Víctor. ¿Y por qué, maestra? Porque sacó una cosa tan rara, ¿y qué era eso? Era un sándwich de queso con dulce membrillo. Nunca lo habíamos visto. Eso era de los gringos. Dice, oye, tú eres tan chileno. Y el negro lo molestaba y lo molestaba. ¿Y cómo es por estar comiendo esas huevadas? Decía el negro. Y él, claro, él ya se estaba, por decir la palabra, agringando ya con Joan, su mujer en ese momento. Entonces ahí hay otra anécdota. Este libro es exquisito precisamente por eso. No solamente valioso porque es realmente una biografía, ¿cierto?, cronológica, sino porque va contando anécdotas y lo baja el ser humano, contado por la gente que lo conoció, ¿cierto? La Mariela Ferreira, conjunto con Cumén, gira a Unión Soviética, como decía, cuando debuta Víctor, me cuenta que estaban, porque en Unión Soviética solamente, porque esta fue una gira por Europa, cuando estaban por la Unión o República Soviética Socialista en aquel tiempo, se iban de pueblo en pueblo, ¿cierto? Y me cuenta que llegaron un momento a un lugar y tenían que hacer prueba de sonido, no abrían, llegó Mariela, llegó una compañera, no llegaba Víctor, no llegaba la Margot, todavía la prueba de sonido, al lugar donde abrieron. Y Mariela la empezó a imitar, como se movía y a cantar, y de repente por atrás viene Víctor y la reta, pero no se puede decir eso. ¿Cómo puedes tratar así? ¿Cómo puedes burlarte de la maestra Margot? Tenía mucho respeto Víctor por la maestra Margot, y entonces llegamos al debut, que ya lo decían algo, porque ya dijimos, septiembre del 61, la gira con Cumén, en el libro Una foto preciosa, en soviético, en la prensa rusa, donde aparece Víctor Jara, Margot Loyola, Cumén, original, entregada por la maestra Loyola a nuestras oficinas que pertenecemos con Camilo a la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola. Y se enferma difónica la primera voz de Cumén, que era Silvia Urbina, que era la pareja de Patricio Manz, la madre de Jan, uno de los hijos de Patricio. Entonces todos miraron a la maestra, porque era la maestra. Que cante Víctor, él. Pero maestra, si Víctor habían entrenado un mes antes en Chile, habían probado todo lo que se iba a llevar a Europa, en el Teatro Municipal. Lo habían probado porque tenía que ser exacto lo que se iba a mostrar en Europa, porque era primera vez una gira que mandaba el gobierno de Chile a Europa. Y fíjense que en esa prueba, en el Teatro Municipal, Víctor era el encargado de vestuario. Él nunca pensó cantar. Y está el díptico, aquí, encargado de vestuario. Y llega allá y está encargado también de la escenografía. Y como se enferma, se nos viene a la maestra del ojo de canto. Ahí debuta Víctor, y por primera vez siente el cariño de los aplausos para su otro, que iba a ser su segundo amor, o su primero quizás, cultural, la música, y que estaba el teatro. Se lo debe a la maestra Margot Loyola. Y seguimos con anécdotas. Uno de los Inti me cuenta que en la época linda de 70, 71, de repente van a unas poblaciones, ellos viajaban en bus con Víctor, porque era el productor. Y dice que era una postal tan linda en el lugar donde llegaron. Estaba la secretaria general del Partido Comunista, después, en aquel tiempo de la juventud, Gladys Marín y el general Prado. Y estaban tan felices, eran jóvenes, revolucionarios, que cuando volvieron se fueron ya de todo lo lindo que habían hecho, en el bus pararon, y es la foto que siempre se ve
pero nadie sabe hasta ahora que me la contaron los Inti, qué ocurrió ahí. Cuando se ven en un bus y están los Inti y atrás está Víctor, no sé si se recuerdan Víctor, en un bus antiguo, de donde viajaban, una foto muy famosa. Lo que pasó ahí es que cuando llegaron a un lugar de sandía y melones, compraron sandía y melones, y el primero que arma la guerra con melones y sandía es Víctor. Imagínense cómo llegaron y todos empezaron a tirarse en el bus, sandía y melones. Eso lo vuelve a bajar al ser humano que era siempre. Gran músico, pero tal como también decíamos, un adelantado de la música, porque era adelantado en el rock, por los blogs, y ya estaba joven el Gordo Gatti, donde los invita a acompañar, ¿cierto?, el derecho a vivir en paz. Y ya el partido obviamente no le gustó tampoco. Es esto. Sin embargo, Carlos Necochea, que fue amigo de Víctor, yo le digo, oye, ¿y cuándo llegó a la peña Víctor? Viniendo de Londres, en plena efervescencia de los Beatles, ¿habrán gustado los Beatles a Víctor Jara? Permiso, los Beatles, tal vez si fueran. Entonces, dice, pero claro, pues, si cuando llegó Víctor lo único que quería era hablar de los Beatles, pero también de los Rollins. Y ojo, decía que los Beatles eran un poco más elitistas, él se encontraba más elitista que los Rollins. Entonces él tenía, como viajaba, había estado en Estados Unidos, viajaba a la Unión Soviética, a otros países, él tenía mucho más cultura que los artistas chilenos que estaban acá, porque lo estaba bien terreno y la nueva, también las nuevas canciones, los nuevos movimientos que iban haciendo. Esa información yo la corroboro después con un Inti, no, con el señor el director, el Carrasco, Eduardo Carrasco, de la Esquila. Me dice, pero Julio, si nosotros nos trajo a cada uno, me dice, ojo, nosotros los Esquila éramos 4 al principio, éramos 4, y tú miras la carátula de nuestro primer disco, es exactamente igual a los Beatles, la hizo Larrea, estamos 4 en blanco y negro. ¿Y quién es el productor? Y me dice el señor Carrasco, a cada uno nos trajo un retrato de los Beatles, personalizado, este para ti, este para... A mí me entregó John Lennon, dice. Seguramente porque yo era el director artístico, y bueno, ¿que influyó en algo? Por supuesto, nos decía, fíjense cómo hablan con la prensa, fíjense cómo se suben al escenario, cómo se presentan en el escenario, cómo se mueven y cómo no se mueven en el escenario. Y de repente el Loro Salinas, yo digo, pero ¿cómo no se mueven? Es que ese es un punto importante que nos enseñó Víctor, porque nos decía, si tú no vas a hacer nada en este momento en la música, porque no te toca entrar, o en cualquier instrumento te toca entrar, no haces nada. Porque si no te toca entrar y tú haces esto, el público se va a preocupar de ti, no de la otra persona. Y preocúpense de la luz y preocúpense de la posición de los personajes. Era un caso tremendo, Víctor. Era una fábrica de ideas. Era un captador de todos los movimientos. Y eso parece que cambió. Entonces, cuando yo empecé a rescatar a Víctor, me empecé a asombrar más y a admirarlo más. No solamente por lo que se conoce, el movimiento social, lo contestatario, sino que precisamente por lo que hablo, por el ser humano. Porque era una persona muy cariñosa, muy risueña. Era muy risueña. Muy bueno para las bromas y de repente muy serio. Y se aislaba también en sus mundos. De repente se perdía. Y no le sacaba nada. Fue amigo de Patricio Mans, de Violeta, de Atahualpa. Compartimos juntos la peña. Entonces, él iba aprendiendo de todo, y de todos, y de todos, y de todos, y de todos. Y se transformaba sin quererlo, porque era su forma de vida, era su estilo de vida. Y no podía hacer otra cosa, estaría con esto y otro día todo lo mismo, y todo otro, y todo otro. Un tremendo personaje, que hasta el día de hoy admiramos. Víctor Lidio, me cuenta José Cebes, de Inti Illimani, por ejemplo, aquí una anécdota también más humana,
que un día estaban los fines de semana, sagrado, todos los fines de semana, en la Peña de los Parras, o Ángel se rajaba con un asado en la casa de Ángel, nos vamos a hacer un asado, o se iba a la otra casa y se hacía un asado. Y el Inti me dice que Víctor tenía una extraña forma de hacer asado, un aporte para el asado, que tomaba un poco de cerveza, se lo enfocaba y se la tiraba. Y decía, porque así se hace en el sur y queda rico. Y el Inti me dice, había que creerle, así que se la comían igual. Carlos Necochea me contaba que cuando salían muy tarde de la peña, 2 de la mañana, 3 de la mañana, pasaban a un lugar en el sitio se llamaba Las Palmeritas porque vendían palmeras. Pero esa hora no, se pasaban a tomar un tecito y a conversar algunas horas. Y me decía, tenía otra extraña forma de actuar ahí. Pedía siempre un té con limón, que decía que era el té ruso. Y le ponía una servilleta arriba. Y teníamos que empezar a quemar con un cigarro la servilleta mientras tomábamos. Y que a quien se le cayera el limón dentro del té, pagaba la cuenta. Y me dice Carlos, el problema es que extrañamente nunca perdía. Yo siempre pagué la cuenta. Otra anécdota del Víctor. Entonces, Víctor en verdad era un tremendo ser humano, si se están dando cuenta, que irradiaba, aportaba, captaba y nos emocionaba con el canto. Hay una canción, él a la Margot Loyola, de hecho le pasó canciones a Víctor. Que Víctor grabó algunas, otras las cantó siempre pero no las grabó. Como la que cantó, por ejemplo, con La Flor que va de mano en mano, quizás de la maestra, la Margot Loyola. Entonces tenía ojos para todo, inclusive para el no ego del artista. ¿Y por qué no me van a pasar a mí esa canción? ¿Por qué Cigarrito no la voy a cantar? ¿Por qué no voy a cantar una Duerme, duerme negrito, no he traído la famosa, si la canta Atahualpa, que era yo Panqui, y después la cante yo, fuera de Atahualpa? Entonces era gigante, era un captador, era inteligente, era un hombre maravilloso como artista y como ser humano. Yo ahora quiero invitarlos a que mi compañero Camilo, antropólogo, por favor, si pudieras entregarme, no la canción aún, sino que tu punto de vista como profesional y también de la música. Sobre Víctor. Víctor es una de esas personas fundamentales en la historia cultural del país. O sea, yo creo que su legado es inmenso y poco estudiado, a decir verdad, porque sobre la música de Víctor se han metido a estudiar mucho sobre sus composiciones, se conoce su obra social, pero por ejemplo en el teatro, ¿cuántos saben efectivamente cuántas obras de teatro dirigió? ¿Cómo era su método? La disciplina que tenía Víctor, que cerraba con llave la puerta y si llegaba atrasado no entraba a ensayo nomás. Era cosa seria. Y de eso no se ha hablado y creo yo que hay algunas cosas, por ejemplo, cuando Mónica Carrasco, ahí en el libro, entrevistada por ti, cuenta que estaban preparando Viet Rock y le dice, bueno, si no va a cantar yo puedo buscar otra actriz. Tranquilo, sin ponerle presiones, pero también motivándola a cantar, que era lo que necesitaba para el montaje. Entonces, esa parte de Víctor es algo que está poco explorada y que creo que ya hay algunas luces en tu libro. Gracias, Camilo. Y sí, precisamente en esa obra y en el modo de trabajar que tenía Víctor, ya que toca beat rock, Camilo, Mónica Carrasco cuenta que dentro de... obviamente esto yo la entrevisté hace poco, o sea, hay una mujer experimentada en el teatro, una mujer madura. La Mónica Carrasco, pocos la conocen como que fue alumna, pero es reconocida por los Venegas, o sea, la señora experimentada. Y me dice,
donde más me cansé fue con Víctor cuando teníamos que hacer el teatro. ¿Y por qué? Porque a él, antes que todo, le interesaba la persona. Entonces, cuando nosotros hicimos Dear Rock, no había ningún montaje. Nosotros teníamos que entrar raptando como los milicos, ¿cierto? Y ya estaban cansadas, pero antes de eso era una hora de acondicionamiento físico con la esposa de Víctor, con Joana. O sea, todavía no empezaba nada y ya estaban cansados los actores. O sea, hasta en eso era re profesional y re estricto, tal como dice Camilo, que hay que te equivoques o te llegues atrasado. Era muy profesional Víctor. Me cuenta un abogado, inclusive que fue alumno de la escuela de Ñuñoa, donde hizo clases de teatro Víctor, donde también Mónica Carrasco fue su alumna, y que él terminaba las obras, él lo único que necesitaba era llevar a esos jóvenes a las poblaciones y mostrar esas obras a la gente que no tenía posibilidad de ver una obra de teatro. En este caso lo que cuenta es La Remolienda. No, Pedro Urremanes. Y lleva a la gente, me dice el señor, íbamos en 2 camiones, uno con la rampa y el otro, y llegábamos a las poblaciones. Ahora se nos cortaba la luz, pero ahí estábamos. Y Víctor iba con ellos. Siempre preocupados de su pueblo, hasta con el teatro. Miguel, y tú, desde el punto de vista musical, que también eres músico, cantante y literario, de nuestra generación, ¿cuál es desde qué punto admiras o qué te asombra en esto? Cuando estaba en una temprana adolescencia y estaba en medio de la dictadura, había una revista muy bella que era La Bicicleta. Y en la revista Bicicleta aparecieron 3 números seguidos con toda la... ¿Tú se acuerdas, verdad? Hermoso. Bueno, yo en esa época estaba aprendiendo a tocar guitarra, así que aprendí a tocar guitarra con La Bicicleta, con Silvio, obviamente con guitarra. Y me recuerda que en ese momento, en el liceo A104, en el paradero 18, la granja, que fue donde yo estudié, había un profesor de educación física que fue compañero de Víctor Jara, ¿ya? Y estuvieron en el Corcomén. Y él me comentaba, el día que estaba yo guitarreando, y me dijo, pero mira, fíjate en el plegario con un labrador, ya, ¿qué acorde voy a colocar ahora? Y no era una mayor, sino que era un gacete más. ¿Okay? Y eso te producía un disminuido que no era tan típico de lo que uno podría haber esperado, porque perfectamente igual sonaba con el La mayor, pero lo disminuía, ¿no es cierto? Y te producía una sonoridad distinta. Y eso es lo que él me decía, fíjate, esos son el tipo de genialidades que tenía Víctor Jara. Están así, que tal como lo dije en algún momento en las palabras que escribí, es cosa de ver la cantidad inmensa de gente joven, mucho más joven que todos los personajes, que siguen interpretando y queriendo a Víctor Jara. Así que sí, este hombre es una de las figuras más importantes y brillantes de nuestra cultura nacional. Bueno, y como esto es con tiempo, con horario, llego a sus últimos días. Pero del rescate. Baudilio Calderón, que es arregladista, compositor musical chileno, es integrante de los 4 de Ruanda y los 4 de Chile. Me dice, la última vez que vi a Víctor fue con motivo de una gran concentración en apoyo al entonces presidente Salvador Allende, antes de que lo derrocaran en el pleno centro de Santiago, Paseo Bulnes, el día 4 de septiembre de 1973. ¿Qué recuerda de ese encuentro con Víctor? Yo iba pasando por la calle Agustines, en filo por Alameda rumbo a la concentración, y de pronto, sorpresivamente, me encuentro cara a cara con Víctor. Lo extraño es que la cita era a las 6 de la tarde. Yo iba para allá como a las 5:30, pero resulta que Víctor venía ya de vuelta a todo eso. Nos saludamos, cruzamos algunas palabras en la rápida, nos fuimos cada uno por su lado. Mariela Ferreira, su compañera de Cucumán y con quien compartimos una soviética. La última vez que lo vi fue también ese 4 de septiembre.
Me acuerdo muy bien de eso porque estábamos cantando todos allí, menos los Kira y los Sinti, que andaban en una gira por Europa, en la Payún. ¿Dónde estaban cantando? Eso se hizo aquí en Santiago, frente al Palacio de la Moneda, donde se organizó un concierto en contra del fascismo, un acto del no a la guerra civil, como apoyo al presidente Salvador Allende. ¿Cómo fue ese último encuentro entre ustedes? No sabíamos, no nos imaginábamos que sería la última vez que nos veríamos. Víctor fue muy simpático, porque ese día, antes de que nosotros saliéramos a escena, me dice: oye Mariela, el concumén debe seguir la misma línea, ¿eh? No se te vaya a ocurrir hacer ballet folclórico, que ahora todo le está dando por hacer ese tipo de cosas. Y claro, porque era muy purista en ese aspecto. Y con la venida de los grupos soviéticos a Chile, muchos estaban incorporando estas cosas, bailes colectivos y de rock de sus actuaciones. De hecho, ya se había creado el Bafona, por ejemplo, o el ballet Pucará. Carlos Necochea, de los Curacas. Por molestia he leído varias veces en la prensa que Víctor había dejado la peña mucho antes del golpe, la peña de los Parras. Algo que conmigo se desmiente categóricamente, porque estuve yo con él hasta el final. ¿En serio? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que lo viste con vida? ¿Acaso fue en la peña? Sábado 8 de septiembre. Recuerdo muy bien ese día por dos inolvidables razones. La primera es porque, como de costumbre, estábamos todos en la peña. Víctor también, por supuesto. Y la segunda, porque a eso de las 12 de la noche nos llama a la peña el ministro de gobierno de don Salvador Allende, el señor Fernando Flores, invitándonos a todos a la casa del presidente para que lo acompañáramos en la celebración de un cumpleaños. Eso sí, fuimos casi todos. Ángel y su esposa, Martita, mi hermana, Mario, Necochea, Aceituno, Pedro Aceituno, Ricardo, José Ledeski y yo. Y Víctor, no. Víctor fue el único que no aceptó esa invitación presidencial, ya que por esos días, apenas terminaba de cantar, se iba enseguida a su casa para estar junto a su familia. Esa fue la última vez que lo vi, que estuvo con nosotros compartiendo y cantando en la peña. O sea, así, hasta el final estuvo en la peña de los Parras. Terminado, dicho esto, los quiero dejar invitar, obviamente, a un número musical con mi compañero Camilo, como ya decía, miembro de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola, antropólogo, ex alumno de la maestra, admirador de Víctor Jara y uno de los benditos culpables que yo escriba este libro. Por favor, Camilo. Bueno, hemos hablado de toda la vida musical de Víctor y creo que es bonito el eterno retorno, así que volvamos al comienzo con La Rosa. Aquí te traigo una rosa, del campo la recogí. Aquí te traigo una rosa, del campo la recogí. La mata que voy llorando, como lloro yo por ti. La mata que voy llorando, como lloro yo por ti. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quiere y no me quiere nada. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quiere y no me quiere nada. La rosa cuando abotona, dicen que es malo tomarla. La rosa cuando abotona, dicen que es malo tomarla. Pa' que parezca bonita, más vale será dejarla. Pa' que parezca bonita, más vale será dejarla. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quiere y no me quiere nada. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quiere y no me quiere nada. Cuando a tu jardín entré, cogí una rosa rosada. Cuando
a tu jardín entré, cogí una rosa rosada y de adentro le saqué tu persona retratada, y de adentro le saqué tu persona retratada. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quiere y no me quiere nada. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quiere y no me quiere nada. Muchas gracias Camilo, muchas gracias Miguel, esa ha sido la presentación. Los invito cordialmente, el libro está en Trébol Ediciones, ahí a la vueltita. Y sí, también no son tan conocidas y reconocidas, pero Víctor creó, cantó, bailó, hizo cuecas. Otra que podría hacer, la busquen, La Cinturita. Muchas gracias a todos, un abrazo.